Bien, buenas noches hermanos. Nuevamente aquí ya terminamos de considerar en los devocionales las epístolas de Pedro, la de Juan. Y bien, nosotros seguimos con 1 Pedro capítulo 2, ¿sí? Y vamos a tocar un solo párrafo que se refiere a otro aspecto de la manifestación de la gracia de Dios demostrado a través de la sumisión y en este caso a los amos o en el caso de los esclavos o a los empleadores, ¿sí? En el caso de los empleados. Lo de los amos era la costumbre de la época en aquel momento. Hoy día estamos hablando de empleadores, ¿sí? El párrafo anterior era la sumisión a las autoridades o a los gobiernos. ¿Sí? Vamos a leer 1 Pedro capítulo 2 del 18 al 25. ¿Sí? Es una exhortación a los criados o siervos domésticos. Eran quienes estaban más cerca de la observación y el control de sus amos y por lo tanto eran quienes estaban más expuestos a recibir los castigos por sus errores, ¿sí? Para que sean pacientes y sumisos y para poder soportar las molestias que podía acarrearles la servidumbre en esas condiciones. Luego en el pasaje pone como ejemplo a seguir la actitud de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a leer entonces versículo 18 hasta la primera parte del versículo 21. Ustedes, los que son esclavos o criados o sirvientes, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad o por sentido de responsabilidad delante de Dios, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Sí? O a esto fuimos llamados, dice la primera parte del versículo 21. Acá Pedro les exhorta como cristianos que deben en todo momento, en todo lugar o en toda situación dar buen testimonio de su profesión de vida cristiana y deben comportarse con obediencia y sumisión, no solo ante quienes los tratan bien y con compasión, cosa extraña, pero podía llegar a ocurrir, sino también con aquellos que eran duros y difíciles de soportar en su trato con los criados. En cuanto a esto de la obediencia, también viene a cuento lo que hablamos respecto de la obediencia a las autoridades. Debemos obedecer a nuestros empleadores, pero recordamos que hay una ley superior, que es la ley de Dios. Entonces, por obediencia debida, no vamos a estar transgrediendo los principios divinos, ¿sí? Y justificarnos en ese término. No, la Biblia me manda que yo obedezca a mis empleadores y Él me manda a robar. No, Dios me dice no robarás. Entonces, ahí es donde tenemos que, ejercer nuestra autoridad sobre nuestra vida y decir, yo no puedo transgredir algo superior a su voluntad. ¿Sí? El motivo expresado aquí es por sentido de responsabilidad
delante de Dios. Vamos a leer Efesios 6 del 5 al 8, ¿sí? Donde Pablo trata este mismo tema. Dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios de todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres.